Candelaria Yamún es periodista, es escritora, escribió 2 libros, Cordero de Dios, el caso Candela, hace ya varios años, y el más reciente, del que se habla y mucho, Ese que fui, expediente de una rebelión corporal de Sudamericana, que lo tengo acá en mis manos. Vamos a hablar de este libro hoy en Fuera de Tiempo. Gracias, Cande, por venir a mi programa. Gracias a vos por invitarme, para mí es un placer. Bueno, te dedicás hace mucho a escribir, tenés desde hace por lo menos 15 años una preocupación por la manera de escribir desde que nos conocimos en el diario extinto Crítica de la Argentina. Y te pregunto, ¿qué fue lo que más te costó a la hora de escribir este libro, siendo vos alguien que siempre escribiste y siempre te preocupaste por cómo transmitir, ¿no?, lo que querías contar? Lo que más me costó para escribir Ese que fui fue asumir la primera persona. Yo siempre escribí historias, soy periodista de policiales, cronista de policiales, y siempre conté la historia de un tercero. Y escribir en primera persona siendo periodista, yo creo que los periodistas en sí no somos el sujeto, o sea, nosotros no nos ponemos por encima o por delante de la noticia. Entonces, primero eso y después asumir la primera persona, y una primera etapa de este libro yo la escribí bajo el seudónimo de Vera y en tercera persona, porque me costaba mucho contar lo que revelo en el libro, que es básicamente investigar mi propia identidad. Sí. Entonces también eso, ¿no? Primero asumir la primera persona, después escribir en primera persona, que es muy complicado, porque uno cree que lo que tiene para decir no siempre es algo importante. Entonces, bueno, eso creo que fueron como los dos eslabones más complicados. Sí. En alguna entrevista de las que te hicieron, te escuché decir que la literatura te salvó de un mundo oscuro. ¿Por qué dijiste eso? Y porque es un mundo que uno entra en leer y escribir, y el libro en sí, y la ficción y la no ficción, es como entrar casi en un estado de ensueño y empezar a poder crear otros mundos, imaginar otros mundos. A mí creo que fue primero el periodismo y también poder escribir. También me salvaron de ese mundo bastante oscuro, porque pude encontrar en el periodismo las herramientas para poder después ponerlas al servicio de mi búsqueda. Sí. Y entonces, bueno, creo que poner en palabras tantos años de silencio, a mí yo lo pude hacer gracias a las herramientas que aprendí de ustedes, que me enseñaron en crítica. Entonces para mí sí fue como un salvavidas muy importante. Vos descubriste, casi no sé si por accidente, pero un día, parte de una historia que estaba silenciada, que era tu propia historia, ¿no? Sí. Y es lo que contás en Ese que fui. Naciste con hiperplasia suprarrenal congénita, perdedora de sal, ¿no? Sí. Es como una enfermedad o un problema, algo específico que vos tuviste. Totalmente. Cuando naciste. Te hicieron 4 operaciones, decís en el libro, sin tu consentimiento. Ninguna. Ninguna, además, tenía que ver con una urgencia de vida, sino que todas tenían que ver con una cuestión estética. Y también hay algo muy fuerte que contás en el libro y que decís, que fuiste mutilada, ¿no?, para encajar con las formas que la sociedad conocía o conoce, o se supone que la sociedad pretende, donde todos tenemos que encajar, varón o mujer. Para eso te mutilaron. Y la pregunta es, ¿quién se hace cargo de esa violencia, ¿no? ¿Qué responde la medicina tradicional, con cuestionamientos como el que vos estás haciendo a través de este libro? ¿Alguien puede explicarlo desde la medicina, que para hacerte encajar te hayan mutilado? Mira, digo que esto que me pasó a mí se sigue haciendo, y la explicación que una vez en terapia yo le decía a mi terapeuta es que yo siento que fui abusada sistemáticamente, y que no podía reclamarme a nadie porque esos abusos habían sido
en un hospital con bajo un consentimiento médico, o sea, con alguien que estaba por encima mío, que era un médico por una trayectoria, por lo que había estudiado, entonces viste que la palabra muchas veces del médico es incuestionable. Y entonces es como, nada, es bastante complicado en ese sentido porque no tenés a quién ir a reclamarle. Dentro de esas cirugías que me hicieron a los 3 meses y me fui mutilada, tuve una mutilación genital que sigo padeciendo las consecuencias de eso. Y dentro de ese abanico de operaciones también obviamente sucedieron una mala praxis, que tampoco le podés reclamar a nadie porque es parte de la situación. Y yo soy intersex, y no hay o sea, yo no decidí ser intersex y tampoco es que todas las cirugías que a mí me hicieron no fueron bajo mi consentimiento. Y tampoco, no sé si hubiese querido, ¿no? Porque ninguna de esas cirugías revestí de urgencia y fueron todas cirugías estéticas, que en realidad me ocasionaron muchísimos más problemas de las soluciones que podían aparente atraer. Y creo que un poco el paradigma que genera este libro, o por lo menos lo que yo me pregunto siempre, es hasta dónde un cuerpo puede soportar para encajar en esa normalidad. En este caso médica, ¿no? Y también para los ojos de la sociedad, que se quede tranquila esa sociedad, que bueno, yo soy una persona, soy una mujer, pero por ejemplo, recién me ofrecieron un par de medias y me dijeron, che, pibe, ¿no me compras un par de medias? Y decís, en otro momento, como decir, bueno, nada, qué sé yo, le tenés que explicar. Y ya es como que, bueno, nada, no hay, te cortás el pelo y ya estás, o sea, y es eso, ¿no? Tengo el pelo corto, entonces genero una ambigüedad, porque la mujer tiene que tener el pelo largo y el pibe tiene que tener el pelo corto. Entonces, obviamente que esos barullos se siguen generando. Sí, pero la medicina, vos hiciste una gran investigación que se cuenta en el libro a partir de una famosa carpeta verde que encontraste, creo que en el escritorio de tu viejo. Sí. Y digo, la medicina no da respuesta a esto, no se hace cargo. Vos tuviste otros aliados, encontraste otras personas, gente que se dedica a trabajar estos temas, pero digamos desde la autoridad medicinal... Es lo que hay que hacer. O sea, la respuesta es lo que hay que hacer porque a vos lo que te hacen es para que la sociedad no te cuestione, para que no haya ningún conflicto. Me refiero, no sé, cuando tenés 13 años, vas a la pileta, te tenés que cambiar y que no haya ningún desbarajuste para que nadie se sienta incómodo, pero es para no incomodar al otro. Y dentro de la medicina es lo que se estudia, o sea, vos podés meterte en un video de YouTube y poner el diagnóstico mío y probablemente una médica totalmente reconocida a nivel mundial te va a decir que lo que hay que hacer es A, B, C, y es lo que me hicieron a mí en 1981. Y si vos, por ejemplo, en este libro, yo me puse en contacto con otras personas que habían tenido situaciones similares. Por ejemplo, una persona nacía en La Pampa. En otro contexto social, yo nací en La Plata. Pero como el manual de estilo de ese silencio, exacto. Es una infancia donde nadie dice lo que pasó, los padres se le obliga a hacer silencio. Yo durante, no sé, 20 y pico de años sin decirle ni a una pareja ni a ustedes en el diario no sabían absolutamente nada. Yo a los 17 encontré la carpeta verde que decía que en algún momento de mi vida, durante un mes, yo me llamé Esteban. Entonces a los 17 años no sabía si era un pibe, una piba, un monstruo o qué era. Y ese silencio lo guardé hasta que me animé a hablar. De hecho, es muy jodido tener que esconder tu propia identidad, ¿viste? O por lo menos no indagar sobre ella. Entonces, y lo que sucede es que la medicina te trae hasta este punto, en decir, bueno, te opero, te hago esto, lo que sea, y ahora cuando vos necesitas, por ejemplo, yo hoy no tengo cobertura social. Porque si digo la verdad de lo que tengo, no me aceptan en ninguna obra social o tengo que pagar algo exorbitante para poder entrar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si quiero tengo que mentir. Pero, a ver, mi mayor preocupación de tener una obra social es la preocupación que tenés vos. Todos los años hacerte un chequeo y que el colesterol más o menos esté bien. Pero el sistema te sigue expulsando. Te sigue expulsando, pero en algún momento ese sistema es el que te agarró y te dice, bueno, mirá, a esta piba hay que hacerle esto, esto y esto. Entonces, digo, a mí me vieron los mejores médicos de Argentina. O sea, no es que me vio, no sé, no. Mis viejos, parte de su vida fue estar en función de lo que a mí me había pasado.
Vos contás que tu vieja tenía un temor, que era que José de Ser, el cronista de policiales emblemático de la década del 80, de lo que fue Nueve Diario, fuera a contar tu caso, ¿no? Pero vos también te dedicaste a policiales, Sí. escribiste en Crítica, escribiste en Clarín, trabajaste en Clarín como cronista de policiales. Estabas vos buscando, pienso yo, decime si es así o no, inconscientemente quizás desplazar a José de Ser y descubrir vos tu propia historia, ¿no? Contar vos tu propia historia, averiguar vos cómo había sido esa historia y poder contarla de otra manera. Totalmente, yo soy eternamente agradecida al periodismo policial porque me enseñó a investigar. Ujú. Creo que, no sé si hay una búsqueda consciente y una búsqueda inconsciente de uno poder encontrar, digo, con los oficios, con las situaciones que vos tenés en tu vida, qué sé yo, para llegar a algo que vos necesitas. Bueno, yo creo que, capaz que consciente o inconscientemente, me acerqué de pura casualidad al periodismo. Y esas herramientas que aprendí del periodismo policial fueron las que me llevaron, por ejemplo, a buscar un expediente, encontrarlo, saber leerlo. Y creo que este libro es casi como una investigación entre policial, casi como un enigma de resolver, que es este Esteban, que soy yo misma. Y empezar a hacer entrevistas a mis hermanos, entrevistas La confusión que hubo cuando vos naciste. Claro, ¿viste? Y te pusieron Esteban porque había habido una confusión. Totalmente. Yo había nacido varón sin testículos descendidos. Yo me fui del hospital siendo un niño, o sea, con una mantita celeste. Para la medicina Para tradicional. la medicina tradicional y para mis viejos. O sea, acá tienen al chico. Y después, bueno, se dieron cuenta que en realidad ese chico era una niña, siempre fui una niña, y que eso había que resolverlo. Entonces lo que hicieron fue, eso que era un poquito más grande, que era el clítoris, lo mutilaron. Entonces, digo, todo eso, enterártelo, o sea, saber todo eso y que tu prima, investigar, o sea, entrevistar a tu prima, a mi prima, y preguntarle todo lo que había pasado, es hacer una investigación, nada, es muy difícil escuchar eso. Y este libro me acercó mucho a mis papás, los pude perdonar, me puse en la piel de ellos, y creo que me metí tanto en mi propia vida que recorrí mi pasado. O sea, es impresionante. Cuando uno empieza a investigar su identidad o a investigar de dónde, qué fue lo que pasó a romper el silencio. A romper el silencio, empezar a hablar, empezar a naturalizar, empezar a decir, bueno, también esto pasó. Un pacto de silencio familiar es muy corrosivo para la familia, porque es algo que es muy difícil sostener el silencio, es muy difícil, es muy trabajoso. O sea, parte de la vida de mis padres se fue en mantener un silencio. De hecho, mi mamá se murió de Alzheimer y creo que mientras mi vieja estaba perdiendo la memoria, yo la estaba recuperando. Entonces, era un poco ese juego también. Decíamos, ¿no? Bueno, hay una violencia sobre tu cuerpo, a vos te mutilaron desde muy chiquita, porque tenías que encajar, ¿no? Tenías que ser varón o mujer, tal y como se suponía que la medicina, la sociedad lo indicaba. Y vos decías los cuerpos que no encajan, que son considerados cuerpos mal formados. ¿Qué lugar pensás que ocupa la maternidad en toda esta historia, ¿no? En ese imperativo, el imperativo social de la maternidad, en ese imaginario donde tenés que ser un hombre de determinadas características, tenés que ser una mujer de determinadas características, cómo eso también presiona en una historia como la tuya. Mirá, a mí este libro me hizo reencontrarme con la maternidad, o sea, con mi mamá siendo madre, y también esto de un poco lo que vos decías de la violencia médica o de ese encarnizamiento médico que se genera, también es a partir de, va dirigido también a la moral de las madres. Porque hay algo que es esto de decir, bueno, vos la vas a cambiar a esta bebé y la vas a tener que ver y vas a ver eso que no querés ver, entonces es preferible que vos la puedas cambiar y que veas esa persona y que estés totalmente convencida de eso, que ella no va a sufrir. Entonces, digo, esto atenta también con esas maternidades que dejan, hablo en tercera porque yo no soy madre y no sé si quiero serlo,
Pero bueno, sí, mi mamá arrasó con su vida esto, y también como una situación así, hablando de la maternidad, y después de habiendo investigado este libro, cómo la infancia de mis hermanos quedó suspendida, porque mi mamá, como toda madre, creo, se va a salvar la urgencia del que está más complicado en la familia. Entonces mis hermanos, que el más chiquito tenía 5 cuando yo nací, esa madre no, capaz que no estuvo para ese niño. Y entonces es como una situación que solo era estabilizar a una persona de manera clínica, como arrasó con todo por toda esa violencia médica, y también arrasó con esa maternidad. Y mi vieja arrastró toda su vida esto, porque también creo que como padres también existe una culpa de ese niño, de cómo nació y todas las cosas que pasaron y ese silencio que también nos carcomió. Entonces digo, hasta dónde esta violencia médica también actúa de lleno a las madres y a los padres que tienen que tomar una decisión que los obligan a que sea urgente y les cambia radicalmente su vida. Vivís en un pueblo que está a más de 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, y te pregunto, ¿no? ¿Qué importancia tuvo para vos irte de la ciudad? ¿Qué incidencia tenía la ciudad sobre tu historia, sobre esa verdad que estaba oculta, sobre tu identidad? Si sentiste que te tenías que ir de la ciudad para poder contar esta historia. Al revés de lo que pensaba, era como yo vivo en un pueblo de 1000 personas, súper conservador, con un estilo súper de pueblo de campo, y creía que iba a ser, o sea, ese perro verde que José de Ser hubiese querido manotear y decir, mirá, acá tengo la empresa, ¿no? Sí. Pero fue, creo que una liberación absoluta, ¿no? Creo que fue también una transformación, ir a un lugar donde soy alguien, donde el vecino sabe mi nombre, donde el vecino sabe qué hago, si me voy a mi casa le digo que me la cuide, y también es enfrentarme a esa soledad. Yo necesitaba enfrentarme a la soledad para poder escribir este libro y también para encontrarme. Yo en Capital tenía una vida radicalmente opuesta a la que tengo, era productora de televisión, totalmente enajenada, sacada del eje absolutamente. Recién estábamos hablando, yo consumía alcohol, fumaba, tenía una vida súper porteña, me acostaba a las 6 de la mañana, hoy no tomo alcohol, no fumo, no como carne, soy una persona que... y entonces toda esa búsqueda, toda esa transformación de encontrarme en ese silencio, de enfrentarme a mi miseria absoluta, hizo que yo primero asumiera que este libro era en primera persona, era bajo mi nombre, y después de publicado el libro, los vecinos salieron rápido a comprarlo. Y lo saben, y yo hoy no tengo nada que esconder. O sea, ese silencio que me atormentaba, hoy ya, si viene José de Ser, o viene, no sé, Cachito de no sé de dónde, y me dice, vos sí, soy esta persona, y hoy lo puedo mirar a la cara, si existiese otro José de Ser, que hay por montones, pero ya desde otra postura. Y fue algo muy hermoso cuando ese secreto o ese silencio se cayó, como amigas de la infancia, amigas de la secundaria, amigos de un montón de lugares que yo nunca le pude haber dicho nada, no lo podía decir, como me llamaron para decirme, che, la verdad es que yo no sabía todo esto, y le pude también poner palabras a mis comportamientos, porque es mucha la bronca que uno guarda por no poder decir, me pasó tal y tal cosa. Entonces fue reencontrarme con mis hermanos, reencontrarme con mis amigos, volver a La Plata a ver a amigos que hace muchísimos años que pasé vida, que los amo, que pasé un montón de tiempo. Y bueno, y mi vecino que se acercó llorando porque te leí en una nota, y bueno, y fue muy hermoso. ¿Cómo influye el contexto, ¿no? Político? Porque hoy tenemos un gobierno que creció con el rechazo entre las banderas que tenía el gobierno. Era el rechazo al feminismo, el rechazo a la diversidad. Hoy lo seguimos escuchando en algunos de sus voceros. ¿Vos pensás que la sociedad cambió? Te escuché decir algo así como que cambió a partir del gobierno de Milei. ¿O cambió antes y eso permitió que Milei llegara? ¿O es una sociedad contradictoria que por ahí
te da vuelta a la cara y por ahí te compra el libro. ¿Cómo definirías? Yo creo que las políticas de este momento son las mismas políticas que mi mamá padeció en el 81. O sea, estamos muy parecidos a una época súper represiva, casi un gobierno no lo puedo llamar gobierno de facto porque fue elegido democráticamente, pero las políticas de las libertades y de los derechos adquiridos son muy parecidas a la época donde mi mamá sentía vergüenza por esa hija que había nacido. Y creo que este libro pudo escribirse, o me animé a escribirlo, porque existía una sociedad que había una aceptación a ciertas narrativas de género que podían darnos esta posibilidad. Yo a veces escucho, trato de no consumir mucho periodismo, a veces me hace un poco mal, pero a veces escucho gente con muchísimo odio, trato de no leer a veces comentarios de notas que me hacen porque son muy agresivos. Yo creo que hay una habilitación, tanto a partir de los medios de comunicación y tanto del momento de época que estamos viviendo, que es un desenfreno violento. Pero a mí me parece que es una situación epocal con un desenfreno de las redes sociales, con un anonimato que no hay ese poner la cara, es decir, soy esta persona, y me parece que habría que tener un momento de reflexiones hasta dónde queremos llegar con tanta violencia. Y me parece que estamos convirtiéndonos en algo horrible, en algo muy violento, muy feo, que a mí muchas veces, muchas cosas que escucho me dan pánico. Sí. ¿Pero hay anticuerpos en la sociedad pensadas para eso? Yo creo que sí, yo creo que una vez Estela en otro momento cuando ganó otro presidente, yo le pregunté, ¿y ahora cómo hacemos? Y la respuesta de Estela fue, nosotros vencimos a los milicos, ¿cómo no vamos a poder estar a la altura? Yo creo que hay unos anticuerpos que siempre están, no sé si los anticuerpos están para estos temas, sí para unos temas más económicos, creo que van a tener, esos anticuerpos van a ser los primeros que se disparen, pero me parece que hay que pensar en el después, cómo vamos a recomponer esta sociedad que la llevamos a un extremo de violencia inusitado y cómo vamos a traerla de nuevo a un eje. A mí me da mucha pena y mucho miedo que los chicos, por ejemplo, cuando yo era chiquita, me daba vergüenza decir quizás lo que tenía para decir. Y a mí me da muchísima pena que estos momentos epocales que son tan violentos, son tan represivos, que haya tantos niños y niñas que no puedan decir qué es lo que les está pasando, porque no hay ese contexto, esas narrativas de género o esas narrativas sociales más que acompañan a esas infancias, que no lo puedan decir y tengan que pasar por el silencio que yo pasé, por la vergüenza de ser por no poder encajar o por lo que sea. Me parece que tenemos que pensar eso, ¿no? Hasta dónde queremos soportar tanta violencia. Es un poco lo que te decía, ¿no? Hasta dónde un cuerpo puede soportar para encajar en una sociedad. Creo que no estamos viviendo bien. ¿Abandonaste el periodismo para dedicarte a la literatura? ¿Lo abandonaste definitivamente? Y si es así, ¿por qué? Mirá, yo me alejé mucho del periodismo cuando desapareció Santiago Maldonado, porque me parecía que creo que es un momento bisagra dentro del periodismo, de todas las cosas que se dijeron, el daño que se le hizo a una familia. Y la verdad es que no siento que lo que yo tengo para decir, o la manera que yo lo tengo para decir, no creo que... no sé, hay una contradicción muy fuerte. Amo el periodismo, amo escribir, creo que es la herramienta que más o menos sé manejar. Como sé cortar el pasto, también sé escribir. Pero bueno, hoy mi vida se basa en cuidar de mis animales, en trabajar en lo que hago, que es hacer cosas hacer alimentos también que están buenos, es escribir un montón, es leer un montón, y tener el tiempo para poder disfrutar de muchas de las cosas que yo necesito. No sé, si hace frío, ir a prender la salamandra, y lo que eso a mí me lleva gran parte de la mañana a desprender el fuego. Y para mí es algo extraordinario. Yo a veces vengo acá y veo que no sabes si hace frío o calor, porque o vivís en un departamento que tenés losa radiante, entonces estás friendo como huevos fritos, salís afuera y es un infierno del frío que hace, o al revés.
Y bueno, nada, si vos me preguntás qué hago, a la mañana, por lo menos 40, 45 minutos, me la paso soplando para que esa salamandra aprenda. Voy a buscar leña, me cocino, estoy en mi casa, mucho en mi casa. Y bueno, qué sé yo, estamos teniendo un invierno muy helado. Mencionaste a Potencia Intersex. Sí. ¿Qué es? ¿Por qué recomendás el trabajo que hacen? ¿Qué importancia tuvieron para vos? Mira, yo en Potencia Intersex pude encontrar compañeras, compañeros que me ayudaron a poder encontrar un sentido de pertenencia. Me parece que lo más doloroso es creer que no había un par como para poder reflejarme. Es muy, muy jodido eso. Es como... que te había pasado, que tu historia era solo tuya, claro, y que a nadie más le había pasado algo similar. Sentirse único o sentirse única es espantoso por eso, porque no tenés con quién referenciar lo que te está pasando. O sea, no sé, yo tuve durante 4 años incontinencia urinaria. Yo no le podía decir a nadie que me estaba haciendo pis mientras estaba bailando Gilda, porque era algo, o sea, ¿quién se lo podía decir? ¿Me entendés? No podía. Y cuando hablo con otra persona, che, sí, a mí me pasó lo mismo, no tenés nada que explicarle, va derecho. Entonces, yo siempre, casi como si fuese un aviso parroquial, por así decirlo, digo, es decir, si vos crees que sos una persona intersex, si vos crees que hay una persona en tu familia que pueda llegar a haber tenido alguna situación similar, algún primo, alguna prima, alguna tía, pensar que vos una persona intersex puede ser a nivel genital, que tenga alguna diferencia a nivel genital, puede ser a nivel cromosómico, puede ser que no te des cuenta en tu vida que sos intersex. Así que creo que en esta organización, que hay muchas en Argentina, uno puede encontrar un par para poder hablar, para encontrar un camino diferente y para tener un acompañamiento y para saber que hay otras personas que pasaron por lo mismo, que te pueden ayudar sin hacerte ninguna pregunta. Este libro, vos decías, tiene el destino, ese que fui, expediente de una rebelión corporal, de quizá convertirse en una película, ojalá, sí. Quizás llegar a otros países, que pueda ser traducido. Es mi ilusión que sea una peli. Estoy empezando a trabajar en la adaptación de una peli. Ojalá que así sea, que haya alguna productora. Bueno, ahora es un momento bastante complicado también, entre otras cosas, en el cine argentino. Pero es una historia universal. Es una historia universal. Yo creo que va a haber yo creo que esta nota puede llegar a ser escuchada por Pedro Almodóvar mientras esté tomando un mezcal. Y diga, mirá, esta chica puede ser una buena película, o alguna productora local que quiera apostar a esta peli. Y también me encantaría que este libro pueda ser editado en España, que pueda ser editado en México, en Colombia, digo, en muchos países. Porque creo que esta historia, de hecho, ya está ayudando y ya ayudó a muchas personas, puede ayudar a otras tantas. No solo a situaciones de personas intersex, sino también a cómo uno guarda un silencio. Y creo que hay algo en la construcción de ese silencio que te lleva años de vida, te arrastra, o sea, el silencio te arrastra. Y cuando vos lo contás, y José de Ser ya se convierte en algo que no te da miedo, decís, bueno, que vengan miles de José de Ser, ¿me entendés? Qué lástima romper que no ese pacto de silencio, claro, poder hacer pública total, tu historia. ¿entendés? Y creo que este libro puede ayudar a eso, ¿no? A decir cómo uno se somete a ese silencio para no ser atacado por la mirada del otro, que es súper complicado. No es solo la dictadura militar, ¿no? La que generó historias... Total, yo cuando estaba escribiendo este libro, pensaba que en cierta manera estaba buscando mi identidad, o sea, estaba buscando quién era, quién fui, cómo estoy constituida. Recuperar esa historia silenciada. Total, encontré un documento, el DNI de Esteban existe, es un librito verde. Entonces, y bueno, mi historia está marcada también por eso. Candelaria Yamun vino esta noche a charlar con nosotros, tuvimos algunas dificultades, pero pudimos avanzar con esta charla que hace mucho quería tener. Periodista, escritora. Escribió Cordero de Dios, el caso Candela, también un libro muy importante, muy, muy lindo y con un trabajo de investigación muy profundo. Y ahora ese que fui, expediente de una rebelión corporal de Sudamericana. Gracias, Cande. A vos te admiro un montón. Por venir a charlar conmigo. Yo también. Fuera de tiempo.
Una hora para entender la política en este mundo inestable. Diego Genú, hasta las 12.